Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de la gracia de Dios en nuestros sueños. Y vamos a comenzar leyendo el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Dice lo siguiente: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Entonces esto nos muestra que en Dios para recibir al Espíritu Santo es por medio de la fe, no por las obras de la ley, o sea, por nuestro propio esfuerzo. Y esto habla de la gracia de Dios. Y asimismo sucede con los sueños que Dios tiene para nuestra vida. Realmente, si queremos recibir el propósito de Dios para nuestra vida, necesitamos de la gracia de Dios. Pero también esto habla que el oír con fe necesita unas obras, porque la misma Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, no significa que no debamos hacer algo, claro que sí, pero debemos entender que lo que Dios hace en nosotros, aunque nosotros pongamos todo nuestro empeño, necesita de la gracia de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25 versículo 14 al 15 lo siguiente: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces esto habla del propósito que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. A cada ser humano Dios le ha dado un propósito o un talento. Está dando Jesús este ejemplo, por eso dice que el reino de los cielos es como este ejemplo. Entonces debemos entender que Dios nos ha dado una capacidad para desarrollarla. ¿Me? Y los siguientes dos versículos dicen lo siguiente: Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, aquí la Biblia nos muestra que todos podemos optar con hacer algo con ese talento o esa capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Podemos desarrollarla, o sea, multiplicarla, habla de eso es desarrollarla. Pero el que los enterró, o sea, el que no hizo nada, no hizo nada con eso que Dios le había dado. O sea, el propósito de Dios para esa persona no se desarrolló. Y el versículo 19 en adelante dice lo siguiente: Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Entonces aquí la Biblia nos muestra que Jesús a todos nos ha dado un propósito que viene del cielo. Y tenemos la opción de ir a Dios y que ese propósito se haga realidad. Pero este propósito, como lo vemos, incluye la salvación. El propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros incluye la salvación, porque aquí vemos que al final unos
fueron llevados a un mejor lugar. Pero el siervo que dice la Biblia, siervo malo y negligente, fue echado, dice la Biblia, en las tinieblas, o sea, en realidad no se salvó, no recibió la salvación de Dios. Y esto significa que debemos acercarnos a la gracia de Dios para que el propósito que Dios tiene para nuestra vida se desarrolle de tal manera que seamos salvos, porque Dios no va a querer hacer algo con alguien en su trabajo, en la universidad, en lo que sea, para que al final esa persona se condene. No, como acabamos de ver acá, Dios quiere que el propósito suyo incluya la salvación. Y de hecho así es, amén. Entonces tenemos esas dos opciones de hacer las cosas con Dios y las vamos a hacer en la gracia de Dios por medio de la fe o las vamos a hacer lejos de Dios. Y eso habla de hacerlo por nuestros propios méritos, por medio de la ley. Eso habla de ese siervo que no tuvo frutos delante de Dios, porque aquí estamos hablando primero de frutos del reino de los cielos, no está hablando acá sobre realmente quien haya hecho más dinero o haya tenido más fama o haya hecho muchas cosas así aquí en la tierra sin que Dios esté en eso. No, o sea, ese no es el fruto, ese no es la multiplicación, porque está hablando del reino de los cielos, habla del fruto de Dios, de las cosas que se hacen para Dios y con Dios. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 21, versículo 31 lo siguiente. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Entonces, este es un versículo muy importante porque habla de muchas cosas en Dios. Habla de ese caballo, o sea, ¿a qué se refiere? En ese tiempo se refería a la guerra, pero el día de hoy se refiere a eso que podemos hacer, o sea, así como podemos alistar un caballo para el día de la batalla, eso no nos va a garantizar la victoria delante de Dios, sino que necesitamos que Jehová dé la victoria, que sea Dios el que meta su mano. Y esto habla de la gracia de Dios. Primero, esto habla de la salvación, que debemos poner nuestras intenciones y lo que hacemos delante de Dios, pero aún así necesitamos de la gracia de Dios, porque por nuestras propias obras, como veíamos, o sea, por la ley, no vamos a poder ser salvos y tampoco vamos a poder alcanzar esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida, sino que necesitamos de la gracia de Dios. Por eso podemos ver en la Biblia muchos ejemplos donde la gracia de Dios ya obraba desde el Antiguo Testamento, desde el principio. Por ejemplo, podemos ver cuando Isaac hizo una cosecha y cosechó al 100 por 1, o sea que si sembró una cosa, le salieron 100. Eso que habla de la gracia de Dios, porque Dios le dio más allá de lo que él se merecía. Entonces, por esto necesitamos la gracia de Dios, no solo para nuestra salvación, sino también para nuestros propósitos, porque es la única manera como vamos a alcanzar lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Y también dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 13 lo siguiente: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando estamos en la gracia de Dios, cuando estamos queriendo hacer esos propósitos de Dios, Dios pone ese querer como ese hacer en nuestra vida. Y eso es, como lo veíamos en Proverbios, lo que el caballo se alista para la batalla. O sea, eso es ese querer como ese hacer que viene de la gracia de Dios en nuestra vida. Y si leemos Filipenses, ahí donde lo acabamos de leer, en el versículo anterior dice que se preocupen de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Amén. Entonces, habla primero de la salvación, pero eso también se aplica para los propósitos que Dios tiene para nuestra vida cuando estamos en la gracia de Dios. Y Romanos capítulo 9, versículo 16 dice lo siguiente: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, como lo hemos visto, todos tenemos un querer como un hacer o un querer como un correr, como lo dice aquí la Biblia en Romanos. Pero aquí acabamos de ver que no depende porque queramos o porque intentemos hacer algo, sino por la misericordia de Dios. Entonces, lo mismo pasa en nuestra vida. Necesitamos esa misericordia de Dios, porque eso es lo que nos va a transformar.
eso es lo que va a hacer que delante de Dios tengamos esos frutos que Él quiere que tengamos. Esos son los talentos que veíamos antes. No habla de hacer mucho dinero aquí en la tierra o de tener muchas propiedades, no. Por eso Jesús dijo una vez que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No, no consiste en eso, sino que consiste en caminar con Dios. También en Eclesiastés, al final, el profeta Salomón dice lo mismo, que vio debajo del cielo y se dio cuenta que el todo del hombre es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que quiere Dios, porque sus propósitos incluyen nuestra salvación. Y Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice lo siguiente. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y el versículo anterior a este hablaba de que todo lo que venga a ser a nuestra mano lo debemos hacer, porque dice que cuando muramos no vamos a poder hacer nada. Entonces debemos aprovechar el tiempo y la ocasión que Dios nos da. ¿Y porque dice que no es de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas? O sea, habla de que a todos Dios nos da tiempo y ocasión, o sea, oportunidad para hacer las cosas. Aunque no seamos el más fuerte o el más ligero o el más sabio muchas veces, Dios nos va a dar oportunidades para que nuestro propósito se desarrolle y asimismo nos va a hacer crecer como personas. O sea, no podemos esperar hasta ya tener todo para comenzar a desarrollar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso no podemos esperar a ser fuertes, como lo dice ahí la Biblia, para hacer una guerra. O sea, da ejemplos, ni esperar a ser sabio para poder tener pan, ni esperar a ser prudente para poder, no sé, multiplicar riquezas de acuerdo a Dios. No, sino que debemos ir creyendo y aprovechando los tiempos y ocasiones, porque ahí Dios nos va a comenzar a desarrollar, va a comenzar a poner ese querer, cómo hacer para que por medio de su gracia, de su misericordia, alcancemos las cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y al alcanzar lo que Dios tiene para nuestra vida, ese propósito o esas bendiciones que Dios quiere que tengamos, debemos conocer lo siguiente. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 lo siguiente. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Eso es ese querer, cómo hacer, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, esto habla de que Dios nos da el poder para hacer las riquezas o para alcanzar el plan, el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pone ese querer como es hacer, pero aún así necesita estar de la mano de Dios. Dice, no te olvides. Entonces debemos entender que cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida y a darnos esas bendiciones, no debemos olvidarnos de Él, no debemos olvidarnos de Dios, porque si no, nos va a suceder como le sucedió a ese siervo que no produjo ningún talento para Dios. ¿Por qué? Porque está hablando del reino de Dios. Y para Dios, como hemos visto, su fruto tiene que ver con expandir su reino en esta tierra. Tiene que ver con que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y Lucas capítulo 16, versículo 11 al 12 dice lo siguiente. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces Jesús, debemos entender que Él siempre habló en alegorías, cosas que no eran específicamente claras, pero sí al estudiarlas las podemos entender en Dios. ¿Y qué está diciendo Dios acá? Que en las riquezas injustas, si somos infieles, ¿quién nos dará lo que es verdadero? O sea, lo que realmente vale. Entonces, ¿qué está hablando Dios? Si aquí en la tierra decidimos hacer las cosas apartados de Dios, ¿cómo vamos a esperar que cuando lleguemos al cielo las vamos a hacer con Dios? No va a suceder así. Entonces, por eso dice que hay que ser fiel en lo poco y asimismo Dios nos pondrá en lo mucho. Habla de que debemos hacer las cosas con Dios, porque si las hacemos con Dios en esta tierra, vamos a alcanzar también esa salvación. Porque como les decía, eso incluye el propósito de Dios. Y ahí es donde dice Dios que nos dará
lo verdadero. Ahí es donde cuando Jesús le dijo en la parábola, mostrando ese ejemplo, que al que había multiplicado sus talentos le dio otros 5. O sea, eso habla del reino de los cielos, de tener una vida eterna con Jesús. Y ese es el propósito principal que Dios tiene para nuestra vida. Y por último, quiero invitarte a que me acompañes a hacer una oración para que los propósitos de Dios en nuestra vida se hagan realidad y asimismo también la salvación de Dios esté en nuestra vida. Amén. Entonces, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, y creemos, Señor, que tú, primeramente, Dios, traes salvación a nuestra vida, Señor. Por eso debemos creer en ti, por eso debemos buscarte todos los días de nuestra vida y también tú nos darás ese propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor, donde tenemos dos opciones, Padre, de alcanzar las cosas en ti, en esta tierra, por medio de tu gracia. Habla de estar por medio contigo o estar lejos de ti, Señor. Ayúdanos a que lo que hagamos, Padre Celestial, sea contigo, Señor, sea en tu gracia, seas tú poniéndose querer como ese hacer en nuestra vida, Dios, y así se desarrollará el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y cuando nos vayamos de esta tierra, Señor, o cuando tú vengas, nos recibas tú en el reino de los cielos, Padre, que podamos estar contigo en esas bodas del Cordero, como lo muestra tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.